Bien, es muy interesante este proyecto de ley que se envió el día de ayer por parte de Javier Milei, que se le llama Ley Omnibus, pero realmente su nombre real es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ¿no? Esto Exacto. en alusión a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Ya vamos a entrar en específico con eso. Se le conoce como ley ómnibus justamente porque no tiene un solo punto de parada, sino que más que un proyecto de ley es un mega paquete de leyes, puesto que, bueno, engloba tanto política monetaria como reforma del Estado, como reforma previsional, cambios en el sistema fiscal, bueno, la reestructuración del Estado. También toca temas de importaciones y exportaciones, toma eh, toca temas energéticos, temas de hidrocarburos. Es muy, 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 muy amplio el Sí, paquete de leyes. sí, realmente demasiado abarcativo, más que el DNU, diría. Muchísimo más que el DNU. De hecho, el DNU también está contemplado dentro de este mega paquete de leyes. Exacto, exactamente. Sí, uno de los artículos dispone ratificar el DNU, es decir, que finalmente se apruebe por parte del Congreso Nacional. Bueno, voy a pasar a leer una pequeña introducción que va de la mano de la derecha a diario. Bien, y bueno, como todos sabemos, el presidente Javier Milei envió al Congreso un mega paquete de leyes para que sean tratados en sesiones extraordinarias entre enero y febrero, que comprenderá las dos terceras partes restantes del programa de reformas estructurales que necesita el país. Tras haber firmado el decreto de desregulación más amplio de la historia argentina, bueno, junto con el de Menem de 1991, yo diría que es igual de grande, el presidente Javier Milei explicó que esta maniobra tan solo comprendía una tercera parte del programa que tiene en mente para reformar a la Argentina. Las otras dos partes serán enviadas al Congreso de la Nación como parte de un amplio paquete de leyes, las cuales serán debidamente tratadas en sesiones extraordinarias entre enero y febrero. De esta manera, este miércoles, el mandatario envió a la Cámara de Diputados una masiva reforma del Estado con más de 600 artículos y formando un total de 350 páginas aproximadamente. La ley Omnibus que preparó el equipo técnico de Javier Milei propone seguir avanzando por el camino de la reforma económica y fue bautizada como, lo dijimos, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aludiendo a la obra del histórico jurista y abogado Juan Bautista Alberdi. Autor, por cierto, acá nos sale de uno de los autores de lo que es la Constitución de 1853. Entonces, este masivo paquete de medidas busca reformar completamente la economía, el comercio, el sistema electoral, la educación, la salud, el transporte y hasta la cultura, en todos los aspectos que no pudieron quedar incluidos en el DNU que firmó la semana pasada por su carácter. Además, el gobierno busca emprender un masivo programa de privatizaciones confirmado por el ministro de Economía y ratificado por el presidente, quien a su vez incluyó en el decreto una medida para que las empresas públicas queden a disposición de su venta. Eso lo vamos a ver más adelante. Se buscará la privatización de las 41 empresas estatales más importantes del gobierno nacional que debieron recibir asistencia, atentos, por 5.000 millones de dólares del Tesoro en 2023, un monto equivalente a un sexto de toda la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en solo 12 meses. El paquete de privatizaciones, que tiene como objetivo reducir el déficit operativo y obtener ganancias por sus ventas, no estaba considerado en el ajuste de 5 puntos del PBI que emprendió Toto Caputo, por lo que en caso de que se apruebe el proyecto y se logren las ventas este año, es posible que el gobierno tenga en 2024 un superávit financiero para el sector público nacional. Bien, esa es la introducción que está en la nota reciente de la mano de la derecha a diario. El tema que acá me preguntan por el chat, si qué chances de aprobación tiene realmente el DNU en Cámara de Diputados y este proyecto de Sí. ley. Si te parece lo hablamos ahora, si te parece lo dejamos para el final, pero ya que nos Sí, lo preguntan ahora,
lo podemos hablar. Mira, la realidad es que hay un problema muy grande con este paquete de leyes y es que justamente al carecer de un eje temático en específico, porque toca una gran multitud de temas, este paquete de leyes, como dije en la introducción, toca temas de materia económica, toca el tema de los impuestos, toca una reforma previsional, una reforma laboral, eh, y además tiene cosas que realmente, y perdón por la expresión, son un dedo en el culo para la gran mayoría de todos los legisladores que forman parte de la oposición, porque fíjate vos qué interesante que inclusive en el título 1, capítulo 1 del proyecto de ley, o sea, lo primero que dice el proyecto de ley es que se le atribuyen al Poder Ejecutivo Nacional delegaciones legislativas en materias económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea que Sí, ahí lo que está pasando es que el Poder Ejecutivo Nacional le está restando el poco poder que tiene nuestro sistema presidencialista a los legisladores. Entonces ya ahí, si yo fuese un diputado o un legislador de la oposición, ya ahí tendría un argumento muy fuerte como para poder votarlo en contra. Yo creo, y igual que dice acá el Emiliano Laprida, que es muy poco probable que este proyecto se pueda aprobar en una primera instancia en la Cámara de Diputados. Yo le veo muchas más chances en la Cámara de Senadores, sobre todo porque Guillermo Franco se ha hecho un maravilloso trabajo de negociación junto con el resto de bloques del Senado, sobre todo con aquellos senadores que forman parte del bloque independiente, o sea, los legisladores que no forman parte del PRO, sino que forman parte, bueno, de la coalición federal, los del interior, los de la Unión Cívica Radical. Han hecho en el Senado un verdadero muy buen trabajo en materia de negociación política. ahí lo que importa, recordemos, yo siempre aclaro esto, subí un TikTok de hecho una vez y mucha gente me lo agradeció de recordárselo. Recordemos, los diputados representan a los habitantes de las provincias, a los intereses de los habitantes como vos o como yo. Los senadores representan básicamente a los intereses que los gobernadores tienen por las provincias y no tanto a los habitantes. Entonces ahí importa muchísimo el consenso, el acuerdo, la negociación. Y es algo que a la hora de, lo vimos con Victoria Villarroel, a la hora de elegirse las autoridades, hubo una mayoría frente a Unión por la Patria, lo que hizo que tiemblen de miedo, hubo muchos clips súper interesantes realmente de eso. Así que yo no lo veo imposible en la cámara alta, pero sí lo veo totalmente imposible en la cámara baja. En la Cámara de Diputados el tema todavía está muy verde. Es muy difícil poder llegar al número para poder aprobar esta ley en la Cámara de Diputados. Además de que justamente el debate parlamentario de este paquete de leyes va a ser una verdadera carnicería, porque justamente Noti, como al ser tan extenso, al tocar tanta cantidad de puntos, tiene 633 artículos. Eh, entonces, verdaderamente el debate parlamentario va a ser una verdadera carnicería, sobre todo porque Sí, ni siquiera hay que debatir únicamente el paquete de leyes, sino que también hay que debatir el DNU, porque inclusive este paquete de leyes tiene un artículo que ratifica el decreto de necesidad y urgencia. Realmente la aprobación de este paquete de leyes está muy complicada en una primera instancia, porque, y acá la verdad que me tengo que sacar el sombrero ante Javier Milei y su equipo, el resultado de las votaciones en el Congreso para Javier lo van a beneficiar independientemente de si salga ratificado o si salga rechazado. ¿Sabes por qué? Porque está sacando al estado de la vida de los individuos. Entonces el claro. chabón se hace una cadena nacional y dice, yo todo lo que prometí en campaña lo cumplí, acá está, léanlo. Pero la casta no me lo quiso aprobar. Y el tipo ya dijo que si no se lo llegan a aprobar, lo va a mandar a un plebiscito. Claro, Entonces, realmente es una jugada política muy inteligente. completamente de acuerdo. Sí, en el Congreso ni hablar. Yo no ni me pondría a analizar realmente. Basta con toda Unión por la Patria en contra, con una gran parte o seguramente toda Unión Cívica Radical, sumado a que tenemos diferentes partidos minoritarios que están muchas veces para realizar acuerdos, así que
a mí se me Sí. espera que en el Congreso ni pensemos que se vaya a aprobar. Lo que sí Está dicen otros, complicado. sí, dicen otros que quizás se vea por artículos el tema y que no se apruebe claramente todo de una. Y que probablemente quizás en algunas partes sí se apruebe, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque estas reformas son realmente muy libertarias, digamos, muy liberales y realmente va a ser algo que les va a molestar al resto de partidos. Bien, de paso eso, de que se declara la emergencia pública en lo que es materia económica, financiera, fiscal y previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta, ojo, el 31 de diciembre de 2025 para delegar funciones al Poder Ejecutivo, lo cual puede prorrogarse hasta 2 años más. Es decir, la O sea, emergencia permitiría al presidente tomar acción en cualquiera de aquellas áreas. todo el periodo desde el 2023 hasta el 2027, o sea, cuando se le termina el mandato, porque se puede prorrogar 2 años Claro. y en principio es desde el 2025. O sea que hasta el 2027 Javier Milei contaría con esas atribuciones legislativas. Sí. Así que bueno, si te parece, vamos al primer punto. Vamos a basarnos, yo se lo mostré esto a Nazareno en una nota de TN, que la verdad es que hizo muy buen resumen. Si bien hay otras cosas que se pueden comentar que también son muy interesantes, se habla de varios puntos y de un resumen muy interesante que hizo TN. Y podríamos empezar con lo que es la reforma electoral. Lo primero que se trata ahí es la eliminación de las PASO, ¿bien? Porque se propone eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las elecciones internas de los partidos políticos para definir sus candidatos. Sé que muchos ya lo saben, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar. Con la Medida. eliminación de las PASO también correría la eliminación del requisito del piso de 1,5% de los votos para poder participar en las elecciones generales. Es lo que habría, lo que daría una apertura a una gran variedad de candidatos realmente. Eh, Así que eso es bastante interesante. Y además, bueno, lo que permitiría las PASO no solo eso, tener una gran variedad de candidatos, sino también reducir costos económicos y políticos y también de organización, ¿no? Porque justamente las PASO no son de las instancias más concurridas nunca de las elecciones realmente. Así que yo creo que sí propondría una fuerte reducción en todo lo que es el costo de tiempo, el costo económico, y yo creo que es algo que puede eliminarse tranquilamente. No lo veo como algo tan radical. En segunda parte tenemos la eliminación de la lista sábana, que yo no la tenía en tan presente, pero básicamente, para explicárselos, es un sistema de votación en el que los electores votan por una lista completa de candidatos de un partido político. La propuesta básicamente busca eliminar este sistema y permitir que los electores voten por candidatos individuales en lugar de una lista completa. ¿Estoy bien con lo que dije? Sí, sí, esto inclusive es algo en lo que se hace en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, que, a ver, para poder simplificarlo, es, dependiendo de la cantidad de bancas a elegir, es la cantidad de candidatos que vos tenés que elegir, y los elegís en orden de preferencia. Suponete que tenés, no sé, 3 candidatos, y en lugar de tener que estar subordinado al orden que se asignó en la lista por la voluntad de algún armador o lo que fuere, vos podés directamente elegir al candidato de tu preferencia para que vaya primero. Es una suerte una suerte de paso, digamos. Dependiendo de la cantidad de votos que tenga cada candidato de cada espacio, va a ser el lugar en el que termine quedando. Eso puede permitir que, por ejemplo, si a lo mejor el tercer candidato en la lista de diputados es a lo mejor más popular que el que está primero, la gente va a elegir al tercero como primera opción y va a terminar quedando el tercero en primer lugar, o sea que va Mira vos. a entrar primero que los demás candidatos. Está luego lo que es el cambio en la composición de la Cámara de Diputados. Y esto es muy interesante porque se plantea modificar la forma
en que se eligen los diputados nacionales. En lugar de elegirlos a través de listas de partidos, se propone implementar un sistema de elección por circunscripciones uninominales. Esto es muy interesante. Actualmente, los diputados nacionales se eligen en Argentina a través de un sistema de listas plurinominales. Esto significa que en cada provincia o distrito los partidos políticos presentan una lista de candidatos para todos los cargos a cubrir. Los electores votan por una lista completa y los candidatos que obtienen la mayor cantidad de votos son elegidos. El sistema de circunscripciones uninominales, por su parte, dividiría las provincias en circunscripciones, que son algo así como subdivisiones territoriales, cada una Sí, de las cuales elige un solo diputado. Es decir, básicamente significa que cada distrito electoral se dividiría en un número de circunscripciones igual al número de diputados a elegir, y cada elector votaría por un candidato titular y un candidato suplente, tal como se describe en el documento enviado al Congreso. exacto. Esto es algo que pasa en varios países, incluyendo, por ejemplo, el Reino Unido o bueno, Inglaterra, que básicamente, como bien decís vos, sería como, por ejemplo, dividir en municipios, por así decirlo, una provincia y en lugar de elegir, o sea, sería como, por ejemplo, una elección de intendente. Vos elegís el intendente y el intendente es uno solo, pero en este caso, intendente vendría siendo como un diputado eh, que finalmente terminaría yendo al Congreso el que resulte elegido. Sería para fortalecer la representación de cada circunscripción, porque a lo mejor pasa, por ejemplo, en el interior, que, no sé, por ejemplo, en Córdoba, a lo mejor todos los diputados de Córdoba son de Córdoba capital, pero después las ciudades o los pueblos del interior de Córdoba no tienen ningún candidato y ningún candidato, entonces no estarían siendo representados porque los candidatos que vendrían, por ejemplo, de Córdoba Capital, no van a tener en clara cuál es la realidad de esos lugares del interior. Entonces esto justamente permite, por un lado, o sea, permite una mejor representación por parte de los ciudadanos. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, luego está lo que es el aumento significativo de las bancas de la provincia de Buenos Aires. Se supone que se le otorga más bancas en relación a otras provincias. ¿Vos tenés el número? Porque no lo investigué, pero ¿tenés el número o no? No, el número exacto no lo tengo, pero va a ser un número bastante parecido a la cantidad de municipios que hay presentes en la provincia de Buenos Aires. No está diagramado todavía la cantidad de bancas en el documento, pero lo que se va a hacer muy seguramente va a ser agarrar a los municipios que estén cerca, a los municipios que sean pequeños y se los va a unificar en una misma circunscripción y va a terminar quedando con una cantidad de bancas mucho más significativa porque ten en cuenta de que la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande y la que más habitantes tiene, entonces obviamente va a tener más circunscripciones que otras provincias como por ejemplo Chubut. Y se habla mucho también de la eliminación del piso de 5 diputados por provincia. Actualmente cada provincia tiene un piso de 5 diputados en la Cámara. La propuesta busca eliminar este piso, lo que podría llevar a una reducción de la representación para algunas provincias como Chubut. Eso en realidad depende de cómo se terminen diagramando las circunscripciones. Pero básicamente la eliminación del piso de 5 diputados es para poder dar una mayor libertad a la hora de justamente dividir las circunscripciones, pero en el proyecto de ley en ningún momento se aclara puntualmente de reducir la representación de algunas provincias. De hecho, justamente lo contrario, Claro, lo que se busca es fomentar la representación dentro del Congreso Nacional. claro. Bien, falta una cosa muy importante. Se modifica la cantidad de diputados a elegir. Ahora el número de diputados nacionales a elegir será uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. Antes era antes era uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. Esto se supone que es para recortar un poco la cantidad, pero digamos, como bien dijiste, hay tantas cosas que todavía no están definidas como el tema de las circunscripciones, que uno no sabe si realmente quizás
Esto que se disminuye es para dar espacio a más cantidad por otro lado. Luego de esto podríamos pasar al segundo punto, que son las manifestaciones y los cortes de calle. Es un tema muy interesante. Creo que en este punto está contemplado hacer ley el protocolo antipiquetes. ¿Estoy en lo incorrecto? No estás en lo incorrecto, principalmente porque justamente hay un párrafo, hay un capítulo específicamente dedicado al tema de las manifestaciones sociales, en el que básicamente todo lo contemplado por el protocolo antipiquetes propuesto por Patricia Bullrich está contemplado. De hecho, inclusive se hace por ley. eh, el tema de las penas y las multas hacia los organizadores, se tipifica también el delito hacia todas aquellas personas que fomenten los cortes de circulación. Acá está, es en el capítulo 1 de Seguridad Interior, sección 1, la primera de todas, hablando dentro de la parte de seguridad interior, es la organización de las manifestaciones y se modifican las penas hacia todas aquellas personas que entorpecieren o impidieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. Bien, claro, Así que el protocolo antipiquetes sería una ley nacional. exactamente. Si no me equivoco, bueno, yo acá tengo la información. Claro que sería un mayor control de las manifestaciones y aumento de las penas por cortes de calle. Van a tener penas hasta 3 años. Sí, esto me estaba fijando. Castigo de hasta 3 años y medio de prisión para quienes obstaculicen el transporte. Exactamente. Tal cual lo nombraste vos. Y luego está, bueno, las sanciones a los organizadores de los cortes y responsabilidad por los daños. Eso ya está contemplado en la ley antipiquetes. Por ejemplo, no me acuerdo qué partido fue que pagó un seguro de 10 millones de pesos antes de hacer una manifestación. ¿Puede ser? Igualmente, sí, igualmente van a tener problemas por eso, porque el seguro que ellos solicitaron cubría la asistencia de hasta 8.000 personas y asistieron más de 8.000 personas. Ajá. Van a Mira tener vos. problemas a la ciudad de Buenos Aires por eso. Claro. Bueno, bien, si bien Adorni esta mañana había aplaudido ese hecho de que quieran pagar el seguro, ahora me estás comentando esto y es bastante interesante. Claro, demasiado positivo sonaba todo. Bien, otra de las cosas que también generó mucha controversia, sobre todo en Twitter, que es donde está el quilombo de las redes, no hay ni censura, ahí está todo. Twitter es donde menos argentinos hay, pero más argentinos se matan entre sí. Sí, Es una cosa. sí, sí. Bueno, estaba en esa parte la obligación de notificar al Ministerio de Seguridad de la Nación todas las reuniones o manifestaciones, incluso las espontáneas. Esto implica que los organizadores de estas manifestaciones deberán informar al Ministerio con una antelación no menor a 48 horas, detallando las características de la manifestación, los datos de los organizadores y el objetivo de la misma. Muy interesante y dijeron eh, cómo nos restringen, ¿no? De nuevo con la monarquía, cómo nos están restringiendo a, a reuniones o a manifestaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que beneficie? Mira, yo creo que ya el tema de la. Porque, a ver, la realidad es que en Argentina, por culpa de los numerosos gobiernos populistas que hemos venido teniendo, la palabra manifestación se ha malformado, porque la realidad es que vienen los turistas, ven los piquetes y dicen, ¿qué está pasando acá? Porque en otros países no ocurre. En otros países las protestas son protestas, no son cortes de calle, no son violencia, no son ir a masijar el McDonald's de enfrente del obelisco. Las manifestaciones son petitorios. Acá se tomó la palabra manifestación como un sinónimo de piquete o ir a hacer quilombo, ir a romper cosas, inclusive ir a poner en riesgo la integridad física de algunas personas, la integridad física de las fuerzas de seguridad, e inclusive restringir derechos como el derecho a la libre circulación. Entonces a mí no me parece mal que el gobierno actúe en consecuencia de esto, porque son cosas que ponen en riesgo a la ciudadanía y que también comprometen los derechos de los ciudadanos de bien.
Exactamente, yo de hecho me haces acordar sobre lo que nombraste del McDonald's, muy comentado. Había una nota, estaban dando una nota, y bueno, decía un encargado de un restaurante, me acaban de romper la ventana porque sí, salieron corriendo, pero ¿qué tiene que ver eso con el objetivo de la manifestación? Realmente es cierto, y eso ha generado un odio a las manifestaciones y que no se le preste atención, porque por ahí el objetivo de cierta manifestación no está mal, pero automáticamente la parte quizás en cierta parte de la población dice, no, si estos hacen reuniones para romper todo. Y realmente, si bien es lo que predomina hoy en día, normaliza, generaliza y le quita el sentido a lo que es una verdadera protesta, un verdadero pedido, ¿no? Así que eso que decís es muy, muy, muy importante. Yo creo que el equipo del Ministerio de Seguridad ha hecho un excelente trabajo a la hora de redactar esa sección del proyecto de ley. La verdad que no podría estar más conforme porque esto fue justamente lo que yo voté. Me siento representado realmente del Sí, proyecto de ley. realmente yo no creo que no podría decir ni una línea de palabras en contra del trabajo que está haciendo Patricia Bullrich. De verdad es gigante. Retrocediendo a la reforma electoral, en ese resumen que vos habías planteado en tu Twitter, que por cierto, los que estén escuchando tienen las redes sociales en la descripción. Tienen YouTube, tienen Twitter y tienen Instagram para que lo vayan a seguir. En Twitter habías hecho una especie de hilo con un resumen del proyecto de ley. Y ahí nombraste algo Sí, que podría entrar, algo de la propaganda de los partidos. A mí se me acaba sí. de acabar la batería del celular, así que no sé si podrías ir para... Eso, eso viene en realidad en la parte de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, que es otra cosa muy interesante que toca el proyecto de ley, en el que, entre muchas cosas, se prohíbe que el gobierno, sea el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, puedan hacer propaganda o anunciar que bienes o servicios ofrecidos libremente, o sea, o de libre acceso por parte del Estado, son gratis. No se puede más utilizar la palabra gratuito, ni gratis, ni ninguna palabra que se le parezca, sino que en su lugar se tiene que aclarar que son bienes y servicios ofrecidos libremente a la sociedad o a un grupo de personas determinadas, pagado vía el dinero de los impuestos. Esa Sí, es una cosa muy interesante que verdaderamente se aplaude porque hay un problema cultural en Argentina que es que se cree, realmente hay personas que creen que las cosas ofrecidas por el Estado son gratis y la sí, realidad es que no es así, porque mismamente las personas que reciben esos bienes y servicios los están pagando cada vez que van al supermercado y compran algo caro porque los impuestos no solamente vienen, no sé, en el impuesto de bienes personales, en el impuesto al sello, los impuestos que nosotros conocemos como impuestos, sino que también los impuestos que se les imponen a las empresas que hacen más cara la producción de ciertos bienes o servicios también se ven reflejados en los precios. Entonces, cada vez que nosotros compramos algo o adquirimos algún bien o servicio, estamos pagando impuestos y esos impuestos son los que se usan para cubrir esas cosas gratis. claro. Entonces, esto forma parte también de la batalla cultural que estamos dando desde el liberalismo para poder cambiar la cognición de la gente respecto a las cosas ofrecidas por el Estado. Exacto. También otra cosa que plantea este paquete de leyes es la imposibilidad de los candidatos políticos que ya tengan un cargo público, no van a poder hacer campaña mientras estén en su horario laboral, ni tampoco lo van a poder hacer utilizando los recursos del Estado, no van a poder hacerlo utilizando dinero del Estado, no van a poder hacer propaganda política ni partidaria ni personal con propagandas de obras que se hayan hecho, ni programas estatales, ni ayudas estatales, ni ninguna cosa que venga por parte del Estado. Si quieren hacer campaña, lo van a tener que hacer desde la caja de sus partidos políticos, fuera de su horario laboral y sin hacer uso de bienes o servicios estatales, ni tampoco de inmuebles estatales, ni de ninguna cosa que pertenezca al Estado. Así que se terminaron los masas de la vida haciendo campaña como superministro de Economía y también como candidato a presidente. Eso ya no va más. Lo que pasa es que el Estado mismo le da a los partidos políticos el dinero para la impresión de boletas, Sí. inclusive les pagan en proporción a la cantidad de votos que consiguen.
A mí no me parece correcto que el Estado tenga que subvencionar o tenga que premiar a los partidos políticos por la cantidad de votos que reciben, porque inclusive, y esto lo digo por la experiencia política que yo tengo, yo estuve en su momento en el Partido Libertario, yo sé cómo se forma un partido político y sé cómo es el ambiente de la creación de los partidos políticos. Hay muchos partidos políticos que se arman para hacer negocio. Hay mucha gente que o compra partidos políticos, vende partidos políticos. De hecho, mismamente, Expert para poder competir en el 2019 tuvo que pagar un sello de goma. Mm. Entonces, además, ¿qué es lo que se da en esas negociaciones? Los sellos o los partidos políticos tienen que obligadamente participar en elecciones para poder mantener su estatus de sello o de partido activo y además en razón de la cantidad de votos que consigan, el Estado les paga. Además, también les paga para poder imprimir las boletas que cubran al menos 2 padrones electorales de la cantidad de candidaturas que, dependiendo del nivel de las candidaturas que se presenten. Entonces, esto lo que va a permitir va a ser terminar o no terminar, porque en realidad ese tipo de negocios es muy difícil poder terminarlos, pero sí bajar el incentivo que hay a la hora de comprar o vender partidos políticos para dejar de utilizar la política como un negocio, como un kiosquito. Claro, claro, claro. Lo que sobre todo también suele ocurrir con los partidos minoritarios, justamente. Y Exactamente. eso se hablaba, ¿no? Decían, esto es un hachazo a los partidos minoritarios que ahora no van a tener dinero quizás para imprimir boletas, para realizar su campaña electoral. ¿Vos qué opinás sobre esta parte? Yo creo que también el tema de los partidos minoritarios es súper interesante porque muchas veces también se utilizan justamente para realizar luego acuerdos y no funcionan tanto Para como representar promotores de ideas y demás. No sé qué opinas vos sobre esto, si opinas lo mismo o tenés algo para agregar. Sí, sí, la realidad es que los partidos chicos o los partidos vecinales muchas veces lo que en realidad terminan haciendo es hacer una suerte de juego, acuerdo político para alguna fuerza mayoritaria. Es muy difícil encontrar un partido chico que realmente tenga convicciones. O sea, prácticamente todos los partidos pequeños terminan utilizándose para hacer algún tipo de negocio. Además de que también hay que ser realistas, porque si vos tenés un partido chico que necesita dinero estatal para poder hacer campaña, no tiene dinero para la impresión de boletas, entonces eso también refleja que tenés poca gente comprometida dentro de tu espacio. Entonces, si no tenés gente comprometida, no tenés una base de gente, necesitas ayuda estatal sí o sí para poder competir, no vas a terminar obteniendo representación por más dinero estatal que te terminen dando. Claro, es muy, realmente muy interesante esa mirada que yo creo que destroza por completo lo que ellos dijeron, ¿no? Así que bien, podríamos pasar ya al siguiente punto de legítima defensa. Esto es muy interesante porque se modifican ciertos temas de la legítima defensa y lo tengo acá literalmente copiado y pegado. Dice, en relación a esto, no recibirá, o sea, no será punible, es decir, será inimputable o no recibirá castigo penal. Uno, el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Por ejemplo, dame algo porque te voy a matar. En segundo lugar, el que causare un mal por evitar otro mayor inminente que ha sido extraño. En tercer lugar, el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Fuerzas de seguridad, por ejemplo. Claro, claro. Y dice, muy interesante esto, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Bien, ¿esto qué sería? Básicamente ver si lo que vos usaste en el crimen es proporcional a la amenaza o algo así. Sí, aunque igual yo la realidad es que no estoy del todo de acuerdo con el uso de la palabra proporcionalidad, porque cuando uno habla de proporcionalidad termina hablando también de una suerte de equidad
sobre el medio empleado, lo cual muchas veces en situaciones de legítima defensa es muy difícil de poder conseguir. También es algo que es difícil de probar. Yo iría más a, por ejemplo, otro tipo de leyes de legítima defensa, puntualmente en este artículo, iría más hacia el enfoque que tienen otros códigos penales de otras partes del mundo en el que se habla más de racionalidad del medio empleado, en el sentido de que cuando vos utilizás la palabra racionalidad es, o sea, el jurista tiene que leer que en el comportamiento de quien se defiende sea razonable el medio que vos utilizaste para defenderte de determinada amenaza. O sea, en el sentido de que no puedes argumentar legítima defensa si vos te defendiste dándole 5 escopetazos a alguien que te está amenazando con una cuchara. Claro, Eso deja de ser racional. Pero no estoy tan de acuerdo con el uso de la palabra proporcionalidad porque, por ejemplo, si alguien te quiere amenazar con un cuchillo o alguna cosa parecida y vos te defendés con un arma de fuego, no tendrías la proporcionalidad que te pide el cuarto artículo. Sin claro. embargo, igual más o menos lo podés cubrir con el resto de artículos, pero el artículo 4 puntualmente de este inciso está un poco complicado de poder probar. Claro. Sí, o sea, realmente volvámonos a que esto debe ser aprobado. No, yo leo y me pierdo en que no se trata de un decreto, no se trata de una propuesta de campaña, se trata de algo que se está planteando en el Congreso. Realmente es muy, muy complicado. Yo veo inminente que esto se vaya a un plebiscito, tal como vos decís y como Milei ha dicho. Em, Sí, en el 2024 vamos a tener que ir a las urnas de nuevo para votar sí o no. claro, Así que ya tengan eso mentalizado. Vamos a sí. tener que ir a votar de nuevo. Sí, realmente sí. Y no, no te digo que sea la única vez que lo hagamos. Muy probablemente se vaya a hacer con un sistema parecido al que se hizo en Chile para la reforma de la Constitución, en el que básicamente se va a dar a la sociedad un pequeño resumen del proyecto de ley y después, cuando se concurra a votar, se va a tener que votar con una boleta de sí y una boleta de no. O una boleta de si apruebo o no apruebo, o alguna cosa parecida. Pero básicamente se va a tener que votar a favor o en contra del proyecto de ley. No va a ser una una consulta popular vinculante, porque para poder hacer una consulta popular vinculante tenés que tener el ok del Congreso. Pero lo que la consulta popular no vinculante o plebiscito va a permitir va a ser que los políticos vean la voluntad de las personas de aprobar o no aprobar este proyecto de ley y si los diputados o en general los legisladores no llegasen a aprobar el proyecto de ley, estarían yendo en contra de lo que la gente elija. Lo que hablabas de que era no vinculante. Esto quiere decir que esto no aprueba automáticamente, no lo pone en vigencia, sino que muestra la postura de la población y de ahí el Congreso, que supuestamente representa a los habitantes, debería aprobar en consecuencia, o debería haber ya una mayoría que apruebe. Pues si no Exactamente, quedarían en cara de que no representan a los habitantes y sería un error garrafal. exactamente. Y políticamente no les va a convenir tampoco ir en contra de la voluntad popular, pero va a ser interesante ver cómo se van a jugar políticamente las cartas Sí. sobre este tema. Bueno, sigo con lo siguiente. El quinto artículo, el que obrare en virtud de obediencia debida. Y por último, el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriera en las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, que básicamente es que la persona debe estar siendo atacada de manera ilegal o injusta. En segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, que es que la persona debe utilizar un medio que sea razonable y proporcional para detener el ataque. Y por último, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Significa que, bueno, como bien dice ahí, la persona no debe haber provocado el ataque de ninguna manera. Es decir, que se defiende, debe haber solamente, se debe haber defendido y no tiene que haber incitado a que el delito aumente de escala, ¿no? Y esto es muy interesante, dice, además se establecen situaciones específicas en las que se considera que estas circunstancias concurren automáticamente, como cuando alguien intenta escalar o fracturar la entrada de una casa o departamento habitado,
o cuando alguien encuentra a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que ilegítimamente se alojara o trabajara, y hay resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente. También se considera que estas circunstancias concurren cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña, que es básicamente experiencia en peleas, o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. ¿No? Por ejemplo, de que eh, por ahí no sea quizás el medio empleado, no sea necesariamente un cuchillo, por ejemplo, pero me vienen un grupo de 20 personas a querer pegarme a mí. Ahí se habla de que concurre. Esto también es muy interesante. Así que bueno, te dejo. No, yo estoy completamente a favor de estas modificaciones que están haciendo en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, principalmente porque hoy en día tenemos un sistema de leyes garantistas en el que prácticamente el Código Penal está hecho para poder favorecer a los delincuentes. Yo creo que este es un muy buen primer paso para poder devolverle la autoridad a las fuerzas de seguridad y también para poder estar del lado verdaderamente de los ciudadanos de bien, más que de los delincuentes. De hecho, específicamente en la parte donde se hablaba de las fuerzas de seguridad, se hablaba de que la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en el cumplimiento de su deber o su autoridad o su cargo, Claro, o su derecho. Entonces ya ahí le está dando la instrucción a los juristas de interpretar todo esto en favor de las personas que se defienden y no en favor de los agresores. claro. Exactamente, y es muy, 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 muy interesante. Así que bueno, básicamente ahí estaría lo que es toda la parte de legítima defensa. Luego se comentó mucho lo que es el blanqueo de capitales. Y se destacan dos puntos ahí. Es muy interesante la posibilidad de regularizar hasta $100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Esto fue muy favorecido por cierta parte, y también esa parte quizás criticó, porque dijo, si bien yo habilita que haya un blanqueo de capitales, que quizás hasta se sumen más dólares a la economía dentro de un momento favorezca al proceso de dolarización, que hoy en día lo veo muy muy lejano, mucho más lejano que antes, pero sin embargo no lo descarto para este gobierno. La realidad es que por otro lado dice, bueno, quizás el narcotraficante que quiere blanquearlos lo va a poder hacer, ¿eh? O sea, yo esto lo veo de opiniones de mismos liberales, no precisamente de gente de izquierda. No sé qué opinas por esa parte. Habría que ver qué sistema se utiliza para poder blanquear este dinero, pero en realidad yo lo veo bastante positivo porque también hay que tener en cuenta que Argentina es el país que después de Estados Unidos es el país que más dólares en efectivo tiene, que se encuentran por supuesto fuera del sistema, pero Argentina tiene alrededor del 15-20% de todos los dólares en papel que hay en circulación en todo el mundo. Sí, Porque, porque no hay que olvidar que Argentina ha creado un mercado negro de dólares bastante importante porque desde el 2001, situaciones conocidas por todos, los ciudadanos han optado por ahorrar en moneda extranjera o en otros tipos de ahorro o de inversiones en el exterior porque no confían en la economía argentina. Entonces justamente lo que esta medida de blanqueo de capitales busca es poder fomentar que esos dólares que tenemos, porque los dólares para dolarizar los tenemos. No le tenemos que pedir prestada plata a nadie. El problema es que los argentinos no confían. no los No han confían en la... sacado del colchón. Exactamente, es el famoso dólar que tenemos abajo del colchón, porque los dólares para poder dolarizar los tenemos, no se los tenemos que pedir a nadie. Nosotros tenemos entre el 15 y el 20% de todos los dólares que hay en circulación en todo el mundo. Sí. Pero bueno, los tenemos afuera del sistema y de alguna manera los tenemos que meter adentro del sistema bancario. Lo que decía, en segunda parte, con respecto al blanqueo de capitales, se habla de la admisión de la regularización de diversos tipos de bienes dentro y fuera del país.
El proyecto contempla la posibilidad de regularizar diferentes tipos de activos, incluyendo moneda, inmuebles, acciones, criptomonedas y otros bienes. Esto brinda la oportunidad de regularizar una amplia gama de bienes que no hayan sido previamente declarados, permitiendo a los contribuyentes poner en orden su situación patrimonial. Esto básicamente muy de la mano con el blanqueo de capitales cuando hablamos de efectivo. Y después en el siguiente tema, en la parte de moratoria impositiva, tampoco hay demasiado que comentar. Básicamente lo que se hace es que se van a extender los plazos en los cuales se pueden pagar determinados impuestos o obligaciones con la aduana, que por cierto se va a hacer una reforma en el código aduanero para poder permitir el ingreso de mercadería sin pagar impuestos o inclusive bajando los impuestos a la cantidad de mercadería elevada que se ingrese por aduana. Sí. Y bueno, también la moratoria que haya en el pago de determinadas cosas con la seguridad social y bueno, también básicamente se extienden los plazos para poder pagar esas obligaciones vencidas con el Estado. Recordemos lo que es una moratoria. Por las dudas yo la aclaro porque de verdad que yo aclaro cosas que son por ahí muy tontas y que mucha gente sabe, pero alguno me hiciste acordar bien de qué se trataba. Bueno, a nivel general básicamente es una oportunidad que se le da a una persona o a una empresa para pagar una deuda sin tener que pagar los intereses o multas que se hayan generado por el atraso en el pago. Básicamente se trata de eso. La moratoria impositiva impulsada por Milei incluiría cuatro puntos principales. En primer lugar, un nuevo régimen de regularización en el cual se establece un nuevo sistema que permite a los contribuyentes regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social, y significaría que aquellos contribuyentes que tengan obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre pasado podrán acogerse a este régimen y poner al día su situación fiscal. En segundo lugar, se habla de la suspensión de acciones penales y recursos de seguridad social. Básicamente significaría que la AFIP no podrá iniciar o continuar acciones penales contra el contribuyente por las deudas regularizadas. Lo mismo aplica para los recursos de seguridad social relacionados con las obligaciones vencidas. Y por último, está la condonación de intereses resarcitorios. Esto quiere decir que el contribuyente no tendrá que pagar los intereses que se hayan generado por el atraso en el pago de las deudas, esto según plazos y modalidades de pago, no va a ser en todos los casos. Así que bien, básicamente es lo que se decía, ahí lo detallo para el que quiera tener la información. Esto yo no lo había puesto, pero va relacionado, ¿no? Con esto que habla de contratos y demás, no tiene nada que ver, pero lo metemos acá. Es lo que vos nombraste en tu hilo de contratos vigentes. Lo leo acá, se habla que el Poder Ejecutivo Nacional podrá renegociar o rescindir contratos estatales celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023. Esto significaría una gran reducción de los empleados públicos que se han hecho en un contexto muchas veces electoral o familiar. No me acuerdo cuál familia específicamente tenía una cantidad inmensa de gente en el estado. La familia de Gerardo Morales en Jujuy. Ahí está, exactamente. Podríamos pasar al tema bienes personales, ¿ok? No sé si querés hablar de algo de eso vos, yo después expongo la información que tengo acá. Básicamente se va a elevar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales y básicamente es un resumen muy general porque la realidad es que el tema de las alícuotas marea un poco para alguien que no esté muy en tema en materia fiscal, pero en resumidas cuentas se eleva el mínimo no imponible, o sea que menos personas son las que van a tener que pagar el impuesto a bienes personales y además también se fijan alícuotas más bajas de las que ya había, entonces se puede decir que este proyecto también baja el impuesto a los bienes personales. Si podrías recordarle a quizás a la gente que no sepa o que esté aprendiendo qué es el impuesto a los bienes personales. Suena obvio en el título, pero Mira, el impuesto a bienes personales básicamente lo que hace es medir tu patrimonio
y en base a ese patrimonio se saca el mínimo no imponible. El patrimonio, recordemos que es todo lo que uno posee, salvo ciertas excepciones, o sea, vehículos automotores, propiedades, dinero en efectivo, inversiones, un gran etcétera. Entonces, de ahí todas tus posesiones les da un valor monetario y de ahí se saca tu patrimonio. Se usa una fórmula matemática que es recontra complicada de poder explicar. El mínimo no imponible básicamente es un techo que tiene un valor monetario. Y si tu patrimonio está debajo de ese techo, no tenés que pagar el impuesto a bienes personales. Y si está por encima de ese techo, sí vas a tener que pagar el impuesto. Y las alícuotas van a depender de justamente qué tanto se exceda del mínimo no imponible. Ya que lo explicaste muy bien, lo que habías hablado es que se va a ir reduciendo, creo, progresivamente las cargas impositivas en este impuesto, ¿puede ser? Sí, tanto en este impuesto como en el otro, en bienes personales. Y en otro impuesto más, que ahora mismo se me fue el nombre, el A, impuesto a las ganancias. a las ganancias, claro, claro, eso también lo había escuchado. Se van a ir reduciendo año a año, o sea, en cada periodo fiscal hasta el 2027 se van a ir reduciendo el valor que uno tiene que pagar Claro. de esos Claro, impuestos. bueno, lo especifico. En primer lugar, se habla de una eliminación del diferencial de alícuotas por activos en el exterior. Básicamente, se propone eliminar la diferencia en las tasas impositivas aplicadas a los activos situados en el exterior en comparación con los activos ubicados en el país. Esto significa que se busca establecer una misma alícuota para todos los activos, sin importar su ubicación geográfica. La alícuota vendría a ser como un porcentaje que se toma de algo inicial. Exactamente. Por ejemplo, en este caso, la alicuota de este impuesto sería el resultante de la fórmula matemática que se utiliza utilizando el patrimonio y después utilizando la fórmula, el resultante de eso es el porcentaje de la alicuota. En segundo lugar estaría entonces nuevas alícuotas con un rango desde el 0,5 hasta el 1,5%. Se establecen nuevas tasas impositivas para el impuesto sobre los bienes personales. Estas alícuotas varían en un rango que va desde el 0,5 hasta el 1,5 dependiendo del valor del patrimonio del contribuyente. Es decir, a medida que el patrimonio aumenta, la tasa impositiva también se incrementa. En tercer lugar está la simplificación gradual de la tabla impositiva en los años posteriores a 2023. Esto va relacionado con esto. Se plantea una simplificación progresiva de la tabla impositiva del impuesto sobre los bienes personales en los años siguientes a 2023. Esto implica que se buscará reducir la cantidad de tramos o escalas impositivas, lo que facilitará el cálculo y la aplicación del impuesto. Y por último, ya para cerrar con el detalle, está la dinámica de actualización de los importes basada en anticipos y pagos. Se establece una dinámica de actualización de los importes del impuesto sobre los bienes personales, la cual estará basada en los anticipos y pagos realizados por los contribuyentes. Esto significa que los pagos realizados durante el año fiscal podrán ser considerados como adelantos para el cálculo del impuesto a pagar. Antes de pasar al siguiente punto, que es obras públicas, muy interesante, quiero preguntarte sobre una parte de desregulación económica que pusiste en tu tweet. A ver, en primer lugar, está... Sí, la derogación de la Sí, ley 25.515, la 25.542 y la 27.442. sí, Son tres leyes de las cuales la primera es el arancel al azúcar. Hay que recordar que un arancel no es un impuesto, sino que es una suerte de penalización que se aplica a propósito para poder encarecer el precio de ese bien y poder de alguna manera controlar el flujo de mercado. Eso es lo que es un arancel, en este caso aplicado a ciertas azucareras. La segunda, la 25.542, es la ley del precio uniforme de venta de libros, que básicamente lo que hace es exhortar a las editoriales a vender libros dentro de un margen de precio establecido por el Estado. Y la 27.442
es una ley que prohíbe las prácticas monopólicas o anticompetitivas. Mira, hay un debate muy grande dentro de la derecha respecto al tema de los monopolios o de las grandes masas económicas o las prácticas anticompetitivas. Hay un gran debate al respecto y de hecho eh, dentro de lo que es el liberalismo y el libertarismo hay una diferencia muy grande en materia económica, que es que el libertarismo, la premisa principal es que el mercado todo lo sabe, por un orden espontáneo de oferta y demanda. En cambio, liberales como yo consideramos que pueden existir ciertos fallos del mercado en los cuales el Estado se tiene que meter como bueno, una suerte de mano justa, digamos. Yo estoy en contra particularmente de los monopolios y de las empresas que aprovechan su presencia mayoritaria en el mercado o su gran poder económico para poder eh, de alguna manera cohibir a la competencia. De hecho, hay un gran problema en todo el mundo con Amazon, por ejemplo. Ocurrió un caso que ahora mismo no me acuerdo el nombre de la empresa, pero lo pueden buscar por las características y les va a aparecer, de una empresa que básicamente vendía pañales y productos femeninos vía internet, que era un sector que Amazon no tenía tan dominado y bueno, a raíz de una buena campaña de marketing, promociones, un buen manejo del negocio, bueno, llegó vendiendo recontra barato, obviamente le vas a comprar a esa empresa que te está vendiendo recontra barato. Entonces, Amazon se podía permitir eso por, bueno, la cantidad de dinero y de clientes que tiene Amazon, al ser una empresa que tiene una posición muy fuerte dentro del mercado, y obviamente la otra empresa más pequeña no se podía permitir vender a pérdida y competir contra los precios de Amazon y terminó quebrando y terminó aceptando una oferta de compra menor que la que había ofrecido Amazon en un primer momento. Entonces, esa es una práctica anticompetitiva muy sucia de las cuales yo considero que la gran mayoría de los liberales clásicos, más que nada los que siguen a la escuela de Chicago, van a estar en contra. Que son cosas que el libertarismo, la premisa del libertarismo lo que dice es que bueno, son cosas que pueden pasar en la libre competencia entre personas y el Estado no tiene por qué meterse en eso. Yo considero que sí, yo considero que una verdadera libertad financiera solamente se consigue si es una libertad en serio. Y bueno, las personas que tienen una superioridad muy grande a la hora de competir hacen que no pueda haber una competencia real o una competencia justa. Claro, claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Claro, no me había quedado en cuenta de eso, pensé que era así, tu descripción había sido un poco así de izquierda, dije, ¿qué pasó? Pero es real lo que A decís. ver, tenemos ciertas posturas que a lo mejor pueden estar un poco más a la izquierda, algunas más a la izquierda, algunas más a la derecha. Así que bien, vamos a seguir con el séptimo punto interesante que es el tema obras públicas, ¿ok? Allí se habla de varios puntos interesantes. Se habilitaría la posibilidad de financiar la infraestructura con inversión privada. Se le daría facultad al Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos en ejecución celebrados antes del 10 de diciembre de 2023 y muy interesante esto, se avanzaría hacia un regreso al esquema de concesiones y transferencia del riesgo al concesionario. Esto es muy fácil, básicamente se propone volver a implementar el esquema de concesiones en la obra pública. Esto implica que el Estado otorgará la concesión de la obra a un privado, quien asumirá la responsabilidad de su ejecución y operación. Además, se busca transferir al mismo el riesgo asociado a la obra, lo que puede incentivar a una mayor eficiencia y responsabilidad en su desarrollo. Bien, básicamente, si no me equivoco, esto va muy ligado con la propuesta de mi ley de llevar un sistema de iniciativa privada a la chilena. Me parece que funciona muy similar en la obra pública con este sistema de concesiones y transferencia de riesgo.
Y por último, antes de dejar a vos para que des tu comentario, se establecería un mecanismo específico para la solución de controversias relacionadas con contratos de obra pública que tengan plazos vencidos o litigios pendientes. Esto, si no me equivoco, litigios que sería algo como causas, como disputas, puede ser. Y básicamente esto busca agilizar y facilitar la resolución de conflictos que puedan surgir en el marco de la ejecución de las obras. Bien, así que te dejo libremente para que digas tu opinión, si quieres agregar algo más o simplificarlo. No tengo mucho que decir. Básicamente lo que se plantea es que la obra pública pase a estar en las manos de concesionarios privados, que se encargue el sector privado de realizar esas obras. Yo considero que es una medida acertada, principalmente porque no es creo para nadie que la política mayormente termina robando eh, a través de la obra pública. Entonces, con esto básicamente se le está sacando la posibilidad a la política o al gobierno de turno de poder robar de obras. No tengo mucho más que agregar. Sí, eso yo hablo siempre, de que para mí la obra pública hoy en día es un mecanismo que se utiliza no solo para la corrupción, sino también como que se utilizó muchísimo en el gobierno de Alberto Fernández como excusa de estamos creando empleo registrado. ¿Qué es lo que sucede acá? Las obras, había como una historia para representar esto muy interesante y se habla de que supongamos que hoy en día la población requiere un puente que una sur y norte de, yo qué sé, la provincia de Nieva y Morazuti. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, se va a hacer un proyecto, un megapuente. Sin embargo, ¿qué es lo que se dice, no? El Estado ahora crea el Ministerio del Puente y se pone a hacer puentes, no solo ahí, sino que buscan todos lados donde poner puentes. Entonces, es muy interesante que lo que es el beneficio que sacan esas obras no es ni de igual a la cantidad de dinero que se despilfarró en las mismas. Entonces, también es muy, muy, muy interesante. Es empleo que realmente no sé si debería existir. No es empleo productivo, Claro, básicamente. claro, exactamente. Bien, ya obra pública no habría que decir mucho más. Y podríamos pasar al tema de jubilaciones. Esto es súper, súper, súper interesante y de lo cual se generó muchísima polémica. C5N apareciendo de nuevo, diciendo, che, bueno, básicamente antes de criticar voy a explicar. Básicamente lo que se va a hacer en el término jubilaciones es suspender la fórmula de movilidad jubilatoria. Para aquellos que no estén al tanto, porque quizás no sean jubilados, sean un joven como yo y por ahí no les importe, es un mecanismo que se utiliza para actualizar los montos de las jubilaciones y pensiones. Se calcula tomando en cuenta la variación de los salarios, la inflación y un factor de equidad. El proyecto lo que habla mi ley en su proyecto de ley es suspender esta fórmula sin especificar el plazo de la suspensión. Esto significa que, por un tiempo indefinido, los aumentos de las jubilaciones y pensiones no se calcularán de forma automática, sino que serán decididos por el Poder Ejecutivo. Bien, lo que pasa es que esto se malversó muchísimo. Y salieron en C5N a decir, eh, es que esto ahora, el monarca dice, cuando quiera soltarle el dinerito a los súbditos, se lo va a soltar. Eso en palabras textuales, porque lo acabo de escuchar. Y es muy interesante porque acá no termina la cosa. Se habla luego de facultad del Poder Ejecutivo para establecer una nueva modalidad de cálculo de reajustes. Esto se tiene que tomar en cuenta porque no es soltárselo al monarca, como dicen, que le suelte una vez al año un aumento a los jubilados, sino que se propondría, por otro lado, establecer una nueva modalidad, cambiar lo que es la fórmula. Esto lo mencionó Caputo varias veces cuando estuvo eh, una vez que estuvo, no me acuerdo ahora el nombre, pero básicamente
eso, se armaría una nueva que no me acuerdo si se hablaba que iba a estar ligada al índice de precios al consumidor. No lo Mm. recuerdo bien, pero veremos que antes de soltar algo que por ahí no termina siendo así, simplemente me extiendo hasta ahí, ¿no? A decir que se va a realizar tarde o temprano una nueva modalidad de cálculos de reajustes, que por el momento sería estos reajustes ligados al poder ejecutivo y no a una nueva modalidad, pero tarde o temprano se va a crear. Ese es el tema. El problema es que la fórmula de la de movilidad jubilatoria no funciona, porque vos fijate que las jubilaciones hoy en día están por debajo de la línea de pobreza. Entonces hay que buscarle alguna salida y la realidad es que es muy difícil crear una fórmula de movilidad jubilatoria que funcione y que se pueda mantener actualizada en el tiempo por la galopante inflación que tenemos en nuestro país. Entonces yo no considero que sea descabellado que temporalmente y en cuanto dure la emergencia económica las jubilaciones puedan ser manejadas manualmente. Y por último, en este tema de jubilaciones, ya para cerrar, el proyecto de ley también propone la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, bueno, eso, otorgue aumentos periódicos atendiendo, esto sale en el documento, a los beneficiarios de bajos ingresos. Hay que entender una cosa. Hoy en día se piensa que no sé dónde estamos, si estamos en Suiza o qué, pero que no hay ningún... Yo escuché a varios dirigentes ligados al kirchnerismo decir no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Esto me parece no solo de una caradurez enorme, sino también que demuestra que mucha parte de la política está desligada de la sociedad. Milei dijo muchas veces, en un contexto donde hay que ajustar por todos lados, se está ajustando en la política. No me van a decir que no, porque ahora se observó que hay más de 8.000 empleados públicos que irregularmente, si no me equivoco, no sé si estaban cobrando planes potenciar trabajo o algo parecido. Y esto lo publicó La Libertad Avanza misma, ¿no? Así que esto lo pueden verificar, creo, en el Twitter oficial. Y realmente está bien, estamos sufriendo una gran parte de esta carga del ajuste y también la política lo está sufriendo, quizás no de lo esperado por mucha parte del sector popular, pero la realidad es que sí, en los hechos, sobre todo alguien que sigue los hechos, como NASA, como yo, sabe que en las dos partes se está haciendo. Ahí te voy a preguntar luego de esto, voy a terminar de aclarar una cosita. Lo que yo quería aclarar es esto. Milei dijo, una consigna clara, la única billetera que está abierta es la de capital humano para sostener a los caídos. Por esto se refiere a la gente en situación de vulnerabilidad, hablando específicamente de indigentes que no pueden ni siquiera comer una vez al día y que tienen que revolver en la basura, y en este caso también se hablaría de jubilados con menores ingresos. Ahora sí, te pregunto, vos pensás, Milei dijo, está cayendo 60 sobre la política, 40 sobre la gente. Si no me equivoco, Giacomini, que hoy en día sí que es conocido por desligarse y de hecho tirar todos comentarios en contra, no le tira ni una buena. Y habla de lo contrario. Él dice 60 sobre la gente, 40 sobre el sector público. ¿Qué es lo que pensás vos? Y bueno, ¿qué pensás de todo este tema de las jubilaciones? No, no, yo creo que es mucho más lo que está cayendo por parte en parte de la política que en la gente, o sea, solamente basta con ver la reforma brutal que se hace en el Estado para darse cuenta de eso, o sea, el tamaño del Estado se está achicando muchísimo y es mucho más lo que se está ahorrando dentro del sector público que del sector privado. Hay mucho que se está cortando y realmente yo no sé si lo trataría de un 60-40 como dice Giacomini, por ahí diría un 50-50. O sí, como dice me leí un 60-40, pero podríamos dejarlo por ahí. Pero hay que aclarar una cosa, por favor, infórmense, no le crean a lo primero que ven, porque sí hay mucho ajuste que está cayendo sobre la política. Entonces, entendamos esa parte. Yo diría que el ajuste hoy en día sí lo estamos pagando todos. Bueno, podríamos pasar ahora a la promoción del empleo registrado mediante un blanqueo laboral. Hablábamos de blanqueo de capitales y ahora hablamos de blanqueo laboral. Y este punto es muy, muy, muy interesante.
Si bien ya veo a la oposición salir a decir esto beneficia a los empresarios y que perjudica a los trabajadores, pero sin embargo, no, si lo analizamos bien a fondo, se puede comprender quizás un poco el lado de esta reforma. Básicamente el objetivo de esta medida es incentivar a las empresas a registrar a sus empleados en blanco, ofreciendo una condonación de las infracciones, multas y sanciones por irregularidades en la contratación de trabajadores. Recordemos que condonación sería como un perdón. Básicamente es como hagamos un trato, ¿no? No te hago nada, no te hago nada, yo no te, no te voy a hacer nada porque yo veo que ahí tenés varios empleados en negro, pero tranquilo, yo no te voy a hacer nada. Solamente te pido que los pases en blanco y ahí cerramos. Básicamente es eso, un trato. Vos me das lo que quiero, yo no te hago nada por algo que estabas incumpliendo. Y en ese sentido, es posible que se avance con la eliminación del registro de empleadores con sanciones laborales, tan bueno abreviado como REPSAL. Bien, es posible, ojo, lo digo por las dudas de que se adelanten a tirar comentarios, lo nombro como un dato a color. Y aclaro, el REPSAL es un registro público que contiene la información de las empresas que han sido sancionadas por infracciones laborales. El proyecto de ley de mi ley propone la posible eliminación de este registro con el objetivo de facilitar la regularización de las empresas. El proyecto de ley también establece plazos para la regularización de las relaciones laborales. Las empresas que regularicen su situación laboral dentro de los plazos establecidos podrán obtener beneficios adicionales como la reducción de las indemnizaciones por despido. También se prevé la posibilidad de establecer planes de regularización plurianuales, es decir, de varios años, para las empresas que requieran más tiempo para cumplir con los requisitos legales de la contratación laboral, es decir, el tema de el blanqueo, se les daría tiempo. ¿Qué pensás esto? ¿Qué pensás de este trato de, mira, yo borro todo tu registro, hacemos como tabula rasa, pero vos me metés en blanco a todos los empleadores porque quiero garantizarles los derechos y que no me corra a la izquierda? ¿Qué opinás de esta medida que quizás es un poco radical? Vamos a ver, yo no creo que pase por el Congreso esto, pero ¿qué opinarías No, vos? no, no creo, pero sí, me parece que es una medida bastante acertada porque la realidad es que tenemos que apostar por un sistema de empleo registrado. La gran mayoría de empleados en negro que hay en Argentina son principalmente por culpa de las leyes laborales que tenemos hoy en día. Con la reforma laboral justamente se busca promover que los empleadores decidan tener empleados en blanco y registrados y me parece que es una muy buena forma de hacerlo. No tengo mucho más que comentar. Luz habla sobre la privatización de empresas públicas, un tema de tendencia también muy grande realmente. Bueno, básicamente se incluye un plan de privatización de empresas públicas para concentrar la actividad del Estado en funciones esenciales, además de generar competencia, eficiencia económica, reducción de carga fiscal y mejor calidad de servicios. Básicamente, en el listado se incluyen empresas tales como hay un listado de 41 empresas, pero las más destacadas se pueden nombrar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, AISA, YPF, ICRT, Banco de la Nación, Casa de la Moneda y por último Núcleo Eléctrica Argentina. Esas serían las más destacadas. ¿Qué opinas vos sobre el hecho de privatizar? Yo creo que como liberales quizás estarás bastante de acuerdo. Recordemos lo que nombré al principio, no nos olvidemos. Esas 41 empresas que se buscan privatizar generaron aproximadamente 5.000 millones de dólares pedidos al tesoro. ¿Saben la barbaridad que es eso realmente, no? Así que bueno, te dejo a vos para que ya cierres. No, sí, estoy completamente a favor, más que nada también porque hay que tener en cuenta que también las empresas públicas causan una competencia bastante desleal eh, al, eh, a la hora de competir con el sector privado. Entonces no me parece mal que estas empresas vayan a parar a manos del sector privado, más que nada porque el rol del Estado no es ser un empresario, el rol del Estado es
darle salud, educación y seguridad a los ciudadanos, nada más. ¿No? El trabajo del Estado no es producir bienes o servicios. El trabajo del Estado es ser un ente controlador y controlar a las personas, nada más. No es ser empresario, porque las empresas públicas al fin y al cabo terminan causando daño a la economía y daño a la competencia con el sector privado. Mm. Así Una que competencia desleal, que es como se le llama. Hay más beneficio muchas veces de empresas estatales a decir, bueno, si yo tengo déficit operativo, pido unos cuantos millones de dólares, total acá no pasa nada. Y eso es algo que el sector privado, en caso de tener déficit, iría a la quiebra. Entonces hay una competencia desleal realmente, además de, bueno, este déficit que generan que es tremendo. me voy retirando. Dale, Un gusto máximo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero después ver el video completo cuando esté publicado. dale, te lo enviaré. Muchísimas gracias a vos también por estar. Vamos a repasar la parte final. De verdad, lo más esencial ya lo cubrimos. Lo más esencial ya lo cubrimos. Sin embargo, voy a terminar de exponer este trabajazo que me hice con otras partes de las cuales también hay que nombrar. Luego va el tema de las retenciones al campo. Bueno, ahí se habla de una imposición de un 15% en derechos de exportación para los productos agropecuarios que antes no tenían este impuesto, un aumento de la alícuota para la soja y sus derivados, es decir, se aplicará o tomará un porcentaje mayor sobre el valor de las exportaciones de estos productos, lo que implica un aumento en la carga impositiva para aquel sector agrícola. Luego está la afectación a productos de economías regionales que anteriormente tenían una presión impositiva más baja o nula. Esto implica que se aplicarán retenciones a estos productos, lo que puede tener un impacto en la rentabilidad y competitividad de los productores de estas regiones. El tema de retenciones al campo sí que es realmente muy polémico. Bien, básicamente otro tema el cual no fue muy hablado, pero considero muy interesante, fue más que nada hablado por parte de la oposición en cuanto al kirchnerismo, pero no por Juntos por el Cambio, no fue nombrado en Twitter, que es donde se nombra por los liberales, ni nada de eso. Y a la vez es algo muy importante, una de las, diría, disposiciones más importantes. En realidad todo el proyecto de ley es igual de importante, pero esto también. Y es la derogación del primer artículo de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública. Esto es muy interesante porque básicamente dentro del proyecto de ley que envió Milei, específicamente en su artículo 107, capítulo 4, se encuentra allí la derogación de lo que dije, el artículo 1 de la Ley de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La ley 27.612, conocida en su momento como la Ley Guzmán, fue aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y apuntaba a limitar la capacidad de endeudamiento en moneda extranjera sin autorización parlamentaria previa. En lo referido a aquel artículo, la ley define, dice artículo 1, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente. Básicamente, tal como lo acaban de escuchar, por ahí algunos entendieron, la derogación de este artículo implicaría eliminar el límite que se establece cada año en el presupuesto nacional para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera. Pero, ¿qué son los títulos públicos? Lo aclaro para aquellos que estén aprendiendo y no sepan. Básicamente, para explicarlo de manera muy simple, los títulos públicos son instrumentos financieros emitidos por el Estado. Ciertas veces los ha emitido el Banco Central, tiene mucho título público, pero a nivel general los emite el Estado y esto lo hace para obtener financiamiento. De hecho, el Banco Central en sus activos tiene muchos títulos públicos emitidos por el Tesoro. Básicamente, el gobierno emite estos títulos de deuda y los vende a inversores, quienes a cambio reciben un rendimiento o interés. Es decir, al final del plazo, digamos, van a tener que pagarles esa deuda más un cierto interés.
pueden ser emitidos ya sea en moneda local, es decir, en pesos, o en moneda extranjera como dólares, euros, yuanes, etc. Básicamente son una forma común en general de financiamiento para los gobiernos y son considerados como una forma de inversión segura. Entonces, derogar este artículo podría significar que prefieren que la mayor parte de los bonos que se emitan sean en dólares, como una forma de bajar la tasa de interés y generar previsibilidad con respecto a la emisión de bonos en pesos, los cuales requieren una tasa muy alta y otras condiciones que ponen en duda su estabilidad y por consecuente la confianza de los inversores. Sin estos límites, el gobierno podría comenzar a cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, lo cual no es del todo beneficioso, pero es más estable. En ese sentido, es bueno aclarar que las tasas de interés son básicamente el precio que los inversores cobran por prestar dinero. Las tasas de interés pueden ser fijas o variables. Las tasas de interés fijas se mantienen constantes durante el plazo del préstamo y las variables pueden cambiar a lo largo del tiempo. En el caso de la deuda pública, las tasas de interés más bajas benefician al Estado argentino, ya que paga menos dinero por el dinero que toma prestado, aunque en contraparte podría afectar a la demanda por parte de los inversores, es decir, se trata de un tire y afloje. En el caso de, los inversores normalmente buscan un beneficio alto, lo que se puede traducir a tasas de interés más altas, que es lo que da la deuda en pesos. Sin embargo, la deuda en dólares lo que otorga al Estado argentino es tener que pagar menos en cuanto a esos intereses, porque el dólar es una moneda extremadamente fuerte, y que sea extremadamente fuerte también le otorga cierta confianza a los inversores en saber que están invirtiendo en una moneda fuerte. Bien, les otorga más confianza ir a por esos títulos públicos, porque saben además que van a tener un mayor rendimiento. Además de esto, hablábamos de riesgo cuando nombraba lo de cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, porque en este caso el Estado no podría zafarse licuando la deuda con emisión monetaria, como ciertas veces lo ha hecho, lo cual aumentaría por tanto el riesgo de default o impago de la deuda. Es por ello que esta medida se contradice un poco, porque le estás quitando al Congreso en una decisión tan como lo es, digamos, riesgosa. Le estás quitando esa facultad al Congreso de decidir si cierta emisión de títulos es riesgosa o no. Es decir, podríamos asumir que con esta medida el gobierno prefiere manejarse solo, dejando entender que el Congreso no tiene la capacidad técnica para evaluar las necesidades de endeudamiento del país, ¿no? En ese sentido, dejen su opinión con respecto a esta medida. Para finalizar, es interesante aclarar que el proyecto sí dejará vigente el segundo artículo de esa norma, que también ponía límites al endeudamiento, pero con el Fondo Monetario Internacional. Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente, reza el artículo 2, el cual no tendrá cambios. Esto es muy interesante porque, con respecto al Fondo Monetario Internacional, un conocido prestamista, digamos, no habría cambios con respecto a eso. Tenemos el tema de energía, y acá se pueden destacar 4 puntos esenciales. En primer lugar, se buscaría maximizar la renta de la explotación de recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos. Recordemos, los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. El ejemplo más destacado entre estos es el petróleo. Básicamente, esta propuesta busca obtener el máximo beneficio económico o en sí provecho de recursos, que va muy ligado a ver si yo puedo obtener más con cierto proceso, claramente voy a hacer que pueda generar luego un rédito económico más grande, bien, pero básicamente lo que se buscaría es aumentar el beneficio en general obtenido de la explotación de los recursos energéticos, como los hidrocarburos, y garantizar que se satisfagan las necesidades de energía del país. Para lograr esto, en el documento se plantea, escuchen esto,
un régimen de explotación de hidrocarburos no convencionales como el petróleo, tales como son el petróleo y el gas natural, que permite la extracción de hidrocarburos líquidos y o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas, esquisto o pizarra, areniscas compactas, capas de carbón y o caracterizados en general por la presencia de rocas de baja permeabilidad. Básicamente, lo que se habla es que para obtener el mayor rédito de la explotación de los hidrocarburos, se va a aceptar ciertas prácticas no convencionales para sacarle más provecho y obtener más de esos hidrocarburos. Esto seguramente también se ha rechazado. Se habla de usar prácticas que no son convencionales y por tanto no son las más deseadas para retirar esos hidrocarburos líquidos o gaseosos que se encuentran en condiciones de presencia de rocas de baja permeabilidad, ¿no? Así que bueno, habrá que ver la discusión parlamentaria en ese tema. Luego está en energía la limitación del Poder Ejecutivo para fijar precios de comercialización en el mercado interno, también va a generar mucha discusión. La libertad para las empresas estatales de fijar precios competitivos. Y por último, establecer el libre comercio internacional de hidrocarburos. Bueno, luego pasaremos a un tema que este es muy interesante. Educación. Educación. Esto es muy nombrado y es muy interesante. Hay 4 puntos que se destacan en lo que van a ser reformas de educación. En primer lugar, examen al finalizar la secundaria para acreditar el nivel de desempeño de los estudiantes. 2. Posibilidad de ingresar a la universidad pública a través de examen o curso de nivelación. 3. Estudios de grado gratuitos para argentinos y extranjeros residentes permanentes con posibilidad de cobrar una cuota extranjeros, es decir, la educación sería gratuita para argentinos y para extranjeros con residencia permanente en el país. Para extranjeros que solamente vengan acá por un tiempo indefinido, se le va a dar la posibilidad de que se cobre. Bien, nosotros los argentinos que tantas veces hemos dado cosas gratuitas y derechos a extranjeros, generalmente es algo que en el resto de países del mundo no suele suceder y que al fin y al cabo, al no suceder, nos perjudica a nosotros, nos termina perjudicando a nosotros mismos. Y por último, en educación, esto es muy interesante, se abre la posibilidad de homeschooling a partir de 4º grado del nivel primario, es decir, educación en casa. Luego está medio ambiente. Este tema es un poquito largo, pero es muy interesante. Ok, perfecto. Dentro de ese tema estaría la modificación de leyes de medio ambiente. Se propone modificar leyes ambientales existentes como la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la actividad de quema. Lo descrito sobre esto en el documento dice: en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores realizar estructuras cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación. El Fondo de Bosques Nativos pasará a financiarse directamente del presupuesto y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin. Hay que aclarar esto. El Fondo de Bosques Nativos es un fondo creado por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, con el objetivo de financiar las acciones de conservación y protección de los bosques nativos. El fondo se financiaba con un porcentaje del presupuesto nacional que se asignaba a las provincias en función de la superficie de bosques nativos que tienen. La modificación propuesta por Milei implicaría que el fondo se financiaría directamente del presupuesto nacional sin la necesidad de que las provincias participen en su distribución. Por último, se realiza una modificación a la ley de glaciares a fin de habilitar, con los informes ambientales exigidos por la normativa, la actividad económica en la zona periglacial, es decir, la zona que rodea los glaciares.
revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias. Esto en palabras del mismo proyecto de ley. Bueno, y para respetar por último lo acordado en el Acuerdo de París, se controlarán las emisiones en sectores productivos compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de gas de efecto invernadero comprometidas por el país para el 2030, otorgando por parte del Poder Ejecutivo derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Otorgaría derechos de emisión. Esto garantizaría que se cumplan los estándares ambientales y se reduzca la huella de carbono aplicando restricciones por superar los límites dispuestos. Bueno, y sé que NASA tenía algo escrito referido a esto, ya lo voy a leer a lo que hizo él. Claro, dice, se faculta al Poder Ejecutivo a asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidas por el país para el 2030 y establecer anualmente límites de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de gases de efecto invernadero y en caso de incumplimiento penalizarlo, a establecer un mercado de derechos de emisión en el cual quienes hayan sobrecumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que lo necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización. Ok, y por último está lo del divorcio simplificado. También llamado divorcio express, propone la posibilidad de divorciarse sin la intervención de la justicia y sin la necesidad de abogados. Esto a través de la comunicación del deseo en forma conjunta ante el organismo administrativo del último domicilio conyugal. Bien, esto implicaría que no se tenga por qué pasar por todo un trámite largo, sino que lo que hablaba Nazareno, que bien nombró esto al inicio, se saque el estado de medio a la población. Así que básicamente eso sería todo. Terminamos con el documento, ya no queda nada más. El proyecto de ley de Milei permite la reventa de entradas para espectáculos deportivos. Es oficial, se elimina el INADI, que no sirvió ni ayudó a nadie. Milei envió la ley ómnibus al Congreso y miren este artículo, el 348. Dice, derógase la ley número 24.515. Y si la vamos a buscar, dice que es la del Instituto Nacional contra la Discriminación, bla bla bla, el INADI. Dice que el objeto de esta norma es la creación de este instituto, del INADI. Instituto del cual hablé hasta el cansancio de cómo no ayudó a nadie. Por ejemplo, en esta propaganda decían que desplegando colores se iba a luchar en contra de la discriminación. Claro, con colores. Otra promesa de campaña que va cumpliendo, elimina gasto, elimina casta, de algo encima que sabemos que nunca funcionó y que para lo único que sirvió era para perseguir opositores, gente que pensara distinto del gobierno anterior. O sea, decías algo que no les gustaba y te mandaban al INADI. Eliminaron el Ministerio de la Mujer. Javier Milei cumplió su promesa. Excelente noticia. ¿En qué se convirtió el Ministerio de las Mujeres? Y como vemos en esta noticia, por decreto, hoy, este miércoles, se oficializó la conformación de una subsecretaría. O sea, pasa de ser Ministerio de la Mujer a ser la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la órbita del Ministerio de Capital Humano. Depende de la plata y de lo que diga la gente del capital humano. Y para todos los que digan, no, solamente cambió el nombre, miren, ¿qué pasa cuando un ministerio es convertido en secretaría? Pasan varias cosas, como por ejemplo relegar la independencia presupuestaria. O sea, ahora el presupuesto va a depender de capital humano, no van a tener presupuesto ilimitado. También tiene menos peso simbólico, pierde autonomía, tiene que consultar siempre al ministro. Está un tema de costos. Milei desguaza al INCA, al Instituto Nacional de Cine. Le quita privilegios a los actores, elimina los impuestos al cine y las cuotas de pantalla. Todo esto con la nueva ley ómnibus. Ley desregula la industria del cine y le quita buena parte de los poderes al INCA, que ya no podrá coproducir películas ni imponer películas en los cines. Básicamente, como dice acá, le quita prácticamente todas sus funciones y además elimina la gran mayoría de los impuestos que utilizaban para financiarse. También dice que se le quita a los actores algunos privilegios insólitos. Por ejemplo, hoy tenían descuentos en precio de pasajes de empresas estatales de transporte.
¿Qué tienen? ¿Coronitas? No se le podrá dar a ninguna película un subsidio que supere el 50% del presupuesto de la producción. Y esto es porque hay muchos curros en los que, por ejemplo, las productoras, cuando saben que consiguieron financiación del Inca, aumentan considerablemente sus presupuestos. Argentinos podrán traer de todo en sus valijas en los viajes al exterior. Se acaba el límite. Escuchen esto. La nueva ley ómnibus de Milei que acaba de enviar al Congreso pone punto final al límite de $500 por persona. O sea, todos van a poder traer, mientras sea para uso personal, sin límite. Acá tenemos el artículo 1 referido a este tema y dice que las mercaderías que estén amparadas por el régimen de equipaje no estarán gravadas por ningún tributo. Hay que recordar obviamente que, como decía ahí, es para uso personal. Si alguien trae 10 celulares o 10 camperas, ya se considera como que es algo para vender, no de uso personal. Espero que les haya gustado este pequeño informativo. Nos vamos a ver en un próximo video. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que me vienen brindando. Chau, chau.